La historia y las imágenes no me pertenecen, créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 9. De alguna manera, Nevermore todavía estaba vivo cuando llegó la mañana. La mayoría de los Grimm no sobrevivieron al cautiverio por mucho tiempo. Su naturaleza estúpida mezclada con su agresión hizo que se arrojaran contra las rejas hasta que ellos o los Grimm se rompieron. Cómo Peter logró llevar un Jaunetuska Beacon para sus lecciones era un misterio y seguiría siéndolo porque lo último que Jaune quería hacer en la mañana era cazar a Grimm. Había esperado que el Nevermore sufriera un destino similar y ya fuera un montón de polvo y plumas. En cambio, todavía estaba allí, mirándolo con sus pequeños ojos rojos y brillantes. Lo estoy matando. Neo salió disparado de la cama antes de que pudiera alcanzar su espada, lo envolvió con sus ágiles brazos y piernas y luego se inclinó hacia atrás, inclinándolo hacia las sábanas en una maraña de extremidades que, aunque no era desagradable, tampoco ayudó. El mencionado asesinato de aves. Neo, es un Nevermore. Tengo que matarlo. Sus pies se engancharon sobre sus muslos y se cerraron detrás de sus rodillas. Uno de sus brazos agarró su barbilla, el otro su pecho y se presionó como un percebe contra su espalda. Si bien ella no pesaba de ninguna manera, era difícil volver a ponerse de pie cuando ella seguía arrojando su peso hacia atrás y arrastrándolo hacia abajo nuevamente. Moviéndose, Neo logró plantarse sobre su estómago, con las rodillas a cada lado de sus caderas y las manos sobre sus hombros. Esperaba una sonrisa arrogante, una mirada exigente o el neoísmo habitual. Por eso estaba tan sorprendido por su expresión llorosa. Su estómago dio un vuelco. Neo. Oh, diablos, había pensado que Ruby era mala. Neo logró de alguna manera lucir aún más vulnerable en su pijama de algodón, con los ojos llorosos y los labios temblorosos mientras lo miraba. Una mano dejó su hombro y subió a su rostro donde la usó para secarse una lágrima, luego miró hacia la jaula dorada en la esquina de la habitación. El Nevermore que había dentro le devolvió la mirada sin pestañear y luego se rascó la nuca con una garra. Neo lo miró. No. Él se mantuvo firme, incluso cuando sus ojos se abrieron como platos. Neo, no puedes haberte enamorado de una mascota en una noche. Especialmente no de un Grimm. Es un monstruo. ¿Cómo lo conservarías? ¿Con qué le darías de comer? Neo hizo varios gestos rápidos que no entendió, lo que había llegado a comprender por la exposición que significaba que ella en realidad no tenía una respuesta pero no quería admitirla y por lo tanto simplemente hacía señales incoherentes y te dejaba pensando que eras tú. ¿Quién no entendió? No. Por supuesto que no. Estoy poniendo mi pie aquí. El pájaro se va. Neo comenzó a llorar. // Buenos días, lo saludó Bart cuando entró a la sala de profesores. ¿Eso es aserrín en tu manga? Sí. Estaba cambiando la jaula del pájaro. ¿Tienes un pájaro? Ahora sí. ¿Puedo preguntar por qué? Porque soy débil de voluntad y patético. Oblek hizo un sonido confuso que Jaune ignoró. Glinda dijo que te pasaría algunas estadísticas de Atlas. ¿Alguna noticia al respecto? ¿O sí? Oblek se animó de inmediato, algo que pocos otros hombres harían ante la mención de las hojas de cálculo. El general A.I. Arnud me los pasó esta mañana. Los tengo desde hace una hora. Correcto. Supongo que necesitas más tiempo. En absoluto. He revisado todo el material. Ya. Eran solo unos pocos gigabytes. Solo. Tenían que ser unos cientos de páginas. Sin embargo, no podía dudar de Oblek. El hombre era una máquina cuando se trataba de cosas que realmente le interesaban. Y, cuando era algo que no le interesaba, mostraba una eficiencia de máquina al no hacerlo. Principalmente, esos intereses estaban relacionados con la historia y la arqueología, pero aparentemente las estadísticas de Grimm eran un pasatiempo secundario. ¿Alguna buena noticia? Depende de lo que clasifiques como bueno. Son buenas noticias para Atlas, ya que no ha habido un aumento notable en el número, avistamientos o ataques de Grimm. Ninguno. No más de lo que han enfrentado durante los últimos 45 años. Y supongo que eso es una mala noticia para nosotros. Porque significa que la captación repentina se limita a Vale. Maravilloso. He solicitado figuras a Saeed y Heivan. Solo Leonardo Lioneart se ha comunicado conmigo hasta ahora y ha prometido tenerlas disponibles para finales de la semana. Bien por su parte. Parecía un hombre muy amigable, dijo Jaune, recordando su breve conversación. Muy ansioso por complacer. Creo que Rouman dijo que es un marón. Ja. Rouman siempre odió a la gente así. Oblek sonrió y sacudió la cabeza. Últimamente había empezado a sonreír mucho. No es que no hubiera sido una persona feliz antes, pero ahora estaba en un perpetuo estado de buen humor. Las cosas van bien entre tú y Rouman. Oblek le lanzó una mirada. No estamos saliendo, ¿te das cuenta? Me refiero a hacer las paces. Sé que sé. Oblek se rió. Todavía es algo incómodo entre nosotros, como era de esperar dado nuestro pasado. Hemos tenido algunas buenas conversaciones y nos llevamos bien. Simplemente estoy agradecido por la oportunidad de reconstruir los puentes entre nosotros en primer lugar. Y espero mantenerlo alejado de la actividad criminal. Si lo fuera, entonces sí. Sin embargo, ambos sabemos que mantiene más de un pie en esa puerta. Fue un hecho. Rouman era su director de finanzas y, como resultado,
algo así como su intendente no oficial. Algunos de los suministros que habían obtenido parecían demasiado baratos para haber sido adquiridos legalmente. Todos en la facultad lo sabían, pero nadie se quejó. Mucho, en todo caso. Glinda obviamente odiaba todo lo que Rowan representaba y estaba ansiosa por hacerlo saber cada vez que entraba a una habitación. Sin embargo, en su mayoría todos sabían cuánto necesitaba Bea con las inusuales habilidades de Rowan. Sobre la cuestión de hacer las paces, dijo Oblek. Podemos esperar que se levante el embargo a Beacon en el corto plazo. Con suerte. No quería sacar el tema con Aei Arnud. Esperaba que él tomara la iniciativa y lo dejara él mismo. Hace que parezca mejor que yo pidiendo y teniendo que ceder en lo que quiera. Es cierto. Sin embargo, Beacon no puede sostenerse sin esos suministros. ¿Quieres decir que no puedes sostenerte por ti mismo? ¿Qué es Beacon sino los maestros que lo mantienen funcionando? Soy un engranaje en la máquina, Jaune. Necesito estar bien engrasado si quieres que gire con gracia, y tengo un nivel inquietantemente bajo de aceite. Mira, el consejo ya está molesto por hacer las paces con Aei Arnud. Estoy trabajando en ello. Si no es por ellos, hazlo por nosotros, Jaune. Hazlo por el café. La puerta se abrió antes de que pudiera pensar en una respuesta y el sonido de una discusión inmediata dio una pista de quién era varios momentos antes de que Glinda y Rowan entraran uno al lado del otro. Para dos personas que se peleaban con tanto entusiasmo, uno habría pensado que podrían encontrar una manera de evitarse el uno al otro. Sospechaba que Rowan había contribuido a asegurarse de que no lo hicieran, ya que parecía disfrutar personalmente de hostigar a Glinda cada vez que podía. Eres insufrible. Si no fuera por tu posición, yo mismo te mataría. Buenos días, dijo Jaune con firmeza, interrumpiendo a los dos. Buenos días, respondió Glinda. Yo diría que promedio. Dijo Rowan, tomando asiento y luego levantando los pies sobre la mesa. 5 de 10. Las patas de la silla misteriosamente se deslizaron debajo de él y lo enviaron al suelo. Eso es simplemente inmaduro. No tengo idea de qué estás hablando, dijo Glinda, sentándose. A Oblek le preguntó, ¿has tenido tiempo de revisar el material que te envié? Le estaba diciendo a Jaune. Los resultados de Atlas no muestran variación en los niveles normales. Está limitado a nuestro fin. Problemático. Glinda suspiró y tomó un poco de jugo del centro de la mesa. De todos ellos, ella fue la única que afrontó el embargo sin quejarse. Dudo mucho que esto sea un accidente, y no creo ni por un segundo que la negatividad haya aumentado naturalmente en todo el reino, incluso con el ataque a Beacon. No. Jaune estuvo de acuerdo. Si así fuera, al menos se esperaría que Atlas viera lo mismo, ya que fueron sus robots los que se volvieron contra nosotros. La negatividad allí debería ser mayor. Lo es, dijo Roman. Protestas y travesuras por su parte. Principalmente políticas o ideológicas. Eso lo confirma, entonces. Tanto Atlas como Vale están pasando por la misma agitación, pero somos nosotros quienes tenemos que lidiar con el aumento del número y los ataques de Grimm. Creo que podemos descartar la suerte en este caso. Salem está haciendo una jugada. La pregunta es, ¿qué quiere ella? Para esforzarnos, obviamente, dijo Glinda. Posiblemente para capturar a la doncella si nos vemos obligados a enviarla. Podría ser para terminar el trabajo, sugirió Rowan. Si quieren lanzar otro ataque, necesitarán más Grimm que nunca. Esta podría ser su manera de fortalecer sus fuerzas. Y no importa cuánto lo intenten, es difícil mantener ese tipo de acumulación oculta. Un par de ellos se escabullirán para atacar a las personas como estamos viendo. Compartieron miradas preocupadas. Entonces tendremos que reforzar las defensas de Beacon. Quizás todas las de Vale. Vale tiene el muro. Quizás podríamos construir uno. No tienes idea de lo caro que sería algo así, dijo Rowan. Créanme, no tenemos el presupuesto para eso. Podríamos extraer los órganos de cada estudiante aquí, venderlos y aún así no tendríamos el presupuesto. Debería preocuparme que eso fuera lo primero que te vino a la mente. Roman se encogió de hombros. No es que haya estado investigando los precios allí. Glinda, Jaune y Oblek se reclinaron. ¿Qué? No lo he hecho. Dejando a un lado el carácter dudoso de Roman, comenzó Oblek. Dudoso. Susurró Glinda. ¿Qué tiene de dudoso? Es un completo reprobo. Creo que no vamos a poder convertir Beacon en una fortaleza a tiempo para evitar un ataque de Grimm. Eso no quiere decir que no podamos prepararnos, pero tal vez deberíamos buscar más botas en el terreno que fortificaciones. ¿Vale no tiene ejército? Preguntó Jaune. Sí y no. Está la fuerza de defensa Vale, que protege y mantiene los muros, pero no los llamaría militares según los estándares de lo que has visto en Atlas. Son más bien una milicia altamente entrenada, y su entrenamiento está más orientado a la ingeniería y las reparaciones que al combate. La mayoría de las defensas en las murallas están automatizadas, explicó Glinda. Vale tenía un ejército cuando tuvo lugar la Gran Guerra, pero se disolvió después debido a la corrupción. O eso dice la historia. Había cierto político detrás él. La forma en que dices eso me hace pensar que debería preguntar quién era ese político. Dijo Jaune. Su nombre era Oswald. Oswald. La voz de Jaune era plana. Oswald Turner,
dijo Oblek. Un hombre excéntrico por lo que recuerdo haber leído, pero con la cabeza sobre los hombros. Fue responsable de muchas leyes inusuales, incluidas las reformas del café de Oblek. Hizo una pausa, se dio cuenta de lo que acababa de decir y suspiró. Oh. Bueno, eso de repente tiene mucho más sentido. Jaune gimió. Maldita sea, Ozpin. Probablemente tenía una buena razón en ese momento, y la falta de un ejército de Vale ha llevado a mejores relaciones entre Atlas y Vale. Incluso si algunos creen que Atlas tiene la ventaja en las negociaciones específicamente debido a su superioridad militar. Supongo que Ozpin quería que nos concentráramos en el enemigo real, dijo Glinda. A Ozpin no le importaría si Atlas o Vale gobernaran el reino. De hecho, un mundo unificado bajo el gobierno de Atlas podría facilitarle la influencia en los asuntos. ¿Crees que quería conquistar a Vale?, preguntó Jaune, horrorizado. No. Solo digo que es una forma de verlo. Si Ozpin quisiera que Vale estuviera bajo el gobierno de Atlas, ya lo habría logrado. Me imagino que su verdadera razón para disolver el ejército fue aumentar el número de cazadores. De los que se disolvieron se convirtieron en cazadores y cazadoras. Era lo suficientemente lógico como para parecer posible, pero seguía siendo un problema. Si Beacon era atacado nuevamente, realmente no había nadie en quien pudieran confiar para ayudar aparte de Atlas. Tenía que haber mucha gente ahí fuera que aprovecharía la oportunidad para defenderse. Puedo ver lo que estás pensando, Jaune, dijo Glinda. No lo hagas. ¿Te imaginas cuánto peor sería la situación entre tú y James si comenzaras a construir tu propio ejército? Uno solo leal a Beacon y, por extensión, a ti. Niño. Silvó Rowan. Me gusta tu ambición. Vaya. Un poco de calor subió por su cuello ante eso. Había sido un pensamiento descabellado y no había considerado el panorama más amplio, el hecho de que, de alguna manera extraña, lo convertiría en general Ark además de director Ark. A Eyarnud tendría ataques. Tal vez no construyamos el nuestro, pero lo llevaré al consejo y veré si consideran hacerlo. Si el consejo lo gestiona, sería mejor, coincidió Glinda. Haríamos bien en mantener nuestras manos fuera de esto. Al menos oficialmente. Mientras tanto, supongo que tendremos que lidiar con el problema de Grim lo mejor que podamos. La reputación de Beacon se verá gravemente dañada si las aldeas y ciudades comienzan a desaparecer. Ese bien puede ser su plan. ¿Sabes que no desaparecerá?, Rowan preguntó con una carcajada. Nuestro saldo bancario. Por lo que yo veo, pueden pensar que nos tienen a la defensiva, pero simplemente nos abrimos como una escuela de entrenamiento de mercenarios, y Salem simplemente fue y nos puso en el negocio durante los siguientes 5 años. Rowan sostuvo su vaso de jugo en alto, esperando que todos golpearan el suyo contra el suyo. Esperó un buen minuto, durante el cual todos lo miraron con furia. Nadie. Solo digo que deberíamos mirar el lado bueno. Más Grim significa más muertes. No, no, no. Más Grim significa precios de vivienda más bajos. Mire el lado positivo. El vaso de jugo cayó sobre la cabeza de Rowan. Gracias, le dijo Jaune a Glinda. No tengo idea de lo que quieres decir. Ella tomó un sorbo de su jugo. Pero de nada. // Carden golpeó su maza contra el suelo, se limpió un poco de sangre y suciedad de su frente y respondió al pergamino que había estado zumbando furiosamente durante los últimos 5 minutos. Yo. La cara de Ruby le hizo un puchero. Llegas tarde. Sí, lo siento. Grim. Allá. No. Muy lejos. Sin embargo, de alguna manera todavía me cubre con sangre y tripas. Escuchó una risita desde algún lugar al lado de Ruby, quien logró poner los ojos en blanco de manera muy despectiva para una chica 2 años menor que él. Sí, encontramos a Grim. O ellos nos encontraron. Por extraño que parezca, simplemente estaban sentados cerca del lugar donde se informó del ataque. ¿Alguno de ustedes resultó herido? Carden miró a Rasal, que estaba de rodillas llorando. Ras perdió la mitad de su mohawk. Oh. Ruby hizo una mueca. Detrás de ella, escuchó a Yang decir, oh, mierda. ¿Se puede salvar? Me temo que no. Carden movió el pergamino para que pudieran ver el cabello de Rasal, que ahora tenía un mohawk de adelante hacia atrás, pero estaba cortado en 2 hasta la mitad, con una zona calva donde quedó atrapado en una garra y se había arrancado. Nunca volverá a ser el mismo. Retiró el pergamino y dejó que Dab consolara a su compañero de equipo. Tuviste suerte. No muchos ataques, pero sí muchos avistamientos y casi llamadas, dijo Ruby. Suena bien. Es malo. Esto es mucho más Grim de lo que Patch está acostumbrado a ver. Y vamos a regresar a casa de papá y ver si había regresado. O ir al bosque nosotros mismos si no lo había hecho. Bien. Carden gruñó y levantó su arma. Espera a que nos encontremos allí. También podemos entrar a las 7. Le dedicó una última mirada a Rasal. O 6:30. Kei. Nos vemos allí. Les tomó casi 4 horas llegar a la casa Xiaolon. Aún así llegaron allí antes que el equipo RWY, probablemente debido al tráfico en las áreas más metropolitanas. No había señales de Taidiang Xiaolon, pero a todos les habían mostrado dónde se podía encontrar una llave de repuesto,
escondida detrás de un ladrillo suelto en una pequeña pared junto a una pila de troncos de madera. Al entrar, hicieron lo que haría cualquier persona que se precie y rápidamente hurgaron en los marcos de los cuadros como gallinas chismosas, tomando fotografías de las fotografías de Ruby y Yang cuando eran niños pequeños para propósitos que comenzaban con B, terminaban con L y totalmente no eran. Chantaje. Cuando las chicas regresaron, encontraron al equipo CRDL sentado recatado y correcto en los sofás bebiendo té y con una tetera hervida delante de ellas, lista para las chicas. Los ojos de Yang se entrecerraron al instante. No sé lo que hiciste, pero te patearé el trasero si lo descubro. Su ira se desvaneció rápidamente cuando miró, sonrió y dijo, buen corte de pelo, Rus. El niño sollozó. No hay noticias de tu padre, dijo Carden. No lo habría. Yang se sentó y se sirvió un poco de té, mientras Blake ocupaba el otro asiento y Ruby el reposabrazos. Papá tiende a esforzarse bastante cuando está de caza. Me imagino que no volverá hasta esta noche. Entonces vamos a ir tras él. También podría. Patch es bastante pequeño y si los Grimm se esconden en algún lugar, es en esos bosques y acantilados. A corto plazo, matar a Grimm reducirá la posibilidad de que se produzcan más incidentes con los lugareños, dijo Blake. Pero tiene que haber algo que esté provocando este aumento de actividad. Los Grimm se sienten atraídos por la negatividad, señaló Sky. ¿Alguna gran tragedia recientemente? No, a menos que cuentes el cabello de Rasal. Detente, te lo ruego. Pero no, dijo Yang con una sonrisa. Preguntamos por ahí y Signal también está perplejo sobre eso. Está el hecho de que Vale fue atacado, pero eso no explica por qué hay más Grimm aquí. Nosotros, es decir, Blake, pensamos que están siendo creados de alguna manera. O dibujados. O introducido de contrabando. ¿Cómo lo hizo Colmillo Blanco? Tiene sentido. Carden miró por la ventana y miró la hora. Ya era mediodía, pero no oscurecería hasta dentro de 5 o 6 horas. Entonces supongo que estamos buscando algo fuera de lo habitual. Contenedores de almacenamiento o algo que se esté usando para convocar activamente a los Grimm. ¿Cómo convocas a Grimm? Preguntó Paloma. Eso es lo que vamos a descubrir, dijo Yang. Vamos, muchachos. Si papá encuentra la causa de esto antes que nosotros, Ruby y yo nunca escucharemos el final. // Winterstone miró su pergamino y se preguntó, no por primera vez, si no era una mala idea. Como todas las veces anteriores, la respuesta no fue concluyente. Había sido engañada o obligada a ayudar a Jaune Ark con el general, pero eso había salido a favor de Atlas gracias a la inusual generosidad de Ark. Por supuesto, esto no agradó mucho al general. La generosidad implicaba que estaban endeudados, y eso era lo último que Atlas quería. Al menos habían llevado las figuras de Grimm a Beacon rápidamente. Eso contribuiría en pequeña medida a aliviar el problema. Me estoy demorando, se dio cuenta. De nuevo. ¿Qué tan difícil fue tocar la puerta frente a ella? Winter volvió a mirar su pergamino y leyó el mensaje de Jaune Ark, el último de una conversación entre ambos que, a pesar de lo que pudiera haber pensando su padre, no implicaba ni romance ni amistad. Era solo que si la obligaban a ayudarlo de todos modos, también podría sacar algo de eso. Weiss es razonable, decía el mensaje. Sé franco con ella. Cuéntale tus miedos y deja de tonterías. Solo estás confundiendo las cosas y a ella. Era irritante tener que buscar el consejo de otra persona sobre cómo acercarse a su propia hermana, quien hasta hacía poco había admirado y respetado la palabra de Winter por encima de la de cualquier otra persona. Los tiempos cambiaron y la gente creció, pero Winter extrañaba esos días. Al menos, Ark fue consejero estudiantil durante un tiempo. Quizás él sepa que sería mejor en esta situación. Winter respiró hondo y acercó una mano a la puerta. Y dudó. ¿Qué estás haciendo? Preguntó una voz tranquila detrás de ella. Winterstone no saltó. Ella no se inmutó. Ella no entró en pánico, ni se sobresaltó ni buscó su arma. Cualquiera que dijera lo contrario estaba obviamente trabajando para el enemigo. En cambio, se giró con gracia para mirar a su hermana, que no estaba dentro de la habitación como se esperaba, sino que se había acercado detrás de ella con una carta en una mano. Weiss, Winter no tartamudeó. No te escuché. Weiss miró hacia la puerta y luego a ella. ¿Me estabas buscando? ¿O has estado parado afuera de mi puerta por alguna otra razón? Cortés, pero lo suficientemente impertinente como para insinuar alguna frustración persistente por parte de su hermana. Fue suficiente para hacer que el temperamento de Winter aumentara, pero ella tomó medidas drásticas, recordando otro consejo de su reacio amigo por correspondencia. No te enojes. En este caso, tú eres la que está en la casa del perro y eres la que intenta construir puentes. Créeme, cuando mis hermanas estaban molestas conmigo, lo peor que podía hacer era ir a ellos y actuar como si ellos fueran los culpables. Bastante lógico. Si molesta. Llamé a la puerta, mintió. Una mentira piadosa. Pero no hubo respuesta. Simplemente estaba esperando un momento para asegurarme de que no estuvieras ocupada o en el baño. Supongo que tu presencia aquí lo explica. Supongo que sí. Weiss dio un paso adelante y abrió la puerta. ¿Te gustaría venir? Por favor. La puerta se mantuvo abierta para ella y Winter entró,
solo para sorprenderse por la presencia de alguien más en la habitación, Penny Polendina. La chica falsa estaba sentada remilgadamente en la cama de Weiss leyendo un libro. Era uno que Winter reconoció que le había regalado a Weiss antes. Weiss también lo reconoció, evidentemente. Centavo. Ella jadeó, con la cara roja mientras corría hacia adelante para quitárselo de la mano a la chica. No leas eso. Pero Weiss acababa de llegar a la mejor parte. El Shogun acababa de declarar que cualquiera que quisiera casarse con su hija debía demostrar su valía en la cama. El héroe. El relato de Penny sobre el libro llegó a un final apagado mientras Weiss cubría su boca con una mano y usó su pie para empujar el libro debajo de la cama. Winter hizo todo lo posible por fingir que no lo había visto. No hablamos de eso en público, siseó Weiss. ¿Y por qué no le abriste la puerta a Winter cuando ella llamó? Sacudiendo la cabeza, Penny respondió, ella no llamó. A Stnee no se sonrojó. Simplemente hacía calor en la habitación. ¿No lo escuchaste? No, amigo Weiss. No hubo ningún golpe. Sentí la cálida presencia de Winter Stnee afuera de la puerta hace 25 minutos, pero ella no hizo ningún sonido para anunciar su presencia. Penny continuó alegremente, sin notar la expresión incómoda de Winter o la forma en que Weiss la miraba con una ceja levantada. Sin embargo, la escuché murmurar para sí misma. Si quieres, puedo reproducir una grabación de lo que fue. Eso no será necesario, dijo Winter. Tal vez más tarde, respondió Weiss. Bueno, hermana. Parece que has estado esperando verme durante bastante tiempo. Podrías decirlo. Recordando sus interacciones con Ark, se acercó a una silla y se sentó, ajustándose los faldones de su abrigo para que no se arrugaran debajo de ella. Que la acción le diera unos segundos para pensar era un factor irrelevante. Podemos hablar en privado, Weiss. Por supuesto. Penny. La chica robótica asintió, se llevó la mano a las orejas y luego, las giró hacia abajo con un clic. Winter se quedó mirando. Weiss suspiró. Privacidad, Penny. Se refería a que salieras de la habitación. Penny le sonrió. Puede salir de la habitación, Penny. Penny le sonrió. Penny. Penny, hola. Hola. ¿Puedes oírme? Penny le sonrió y luego habló, me estás hablando a mí, amigo Weiss. No puedo escucharte porque apagué mis micrófonos. ¿No es esto privacidad? Sería mejor si saliera de la habitación. Sí. Weiss gimió. Ella asintió, muy obviamente. Está bien. Lo entiendo. ¿Puedo tomar prestada tu erótica? ¿Qué no? Penny le sonrió. Enojada, Weiss gruñó y buscó debajo de la cama, sacó el libro y se lo arrojó a la cara de Penny. La niña lo captó fácilmente y salió de la habitación con un fuerte gracias. Antes de que se cerrara la puerta, Winter escuchó a un estudiante que pasaba a preguntar si había algún problema con los oídos de Penny. Ella le sonrió y no dijo nada. La puerta se cerró detrás de ella. Has hecho un amigo interesante allí, Weiss. Penny tiene sus peculiaridades, admitió Weiss, pero cuando se trata de los rasgos que valoro en mis amigos, hay pocos como ella. Curioso y viendo una oportunidad de promover el estado de ánimo relajado, Winter preguntó, ¿y qué rasgos son esos? Lealtad para uno. Ah. Y ahí se fue el ambiente. Y su descaro. Veo. Tosiendo en una mano, resistió la tentación de sacar su pergamino y pedirle consejo a Jaune Ark. Él le daría más de lo mismo. Sé honesto. Ser franco. Llegar al punto. Querías hablar conmigo, Winter. ¿Por qué el silencio? Estoy considerando qué decir. ¿Te gustaría irte y pensar en ello y luego volver más tarde? Weiss puso los ojos en blanco. No tengo ningún otro lugar donde estar y de todos modos estás observando cada uno de mis movimientos. Sabrás dónde encontrarme. Esa actitud no es necesaria, hermana. Mis disculpas. La voz de Weiss era fría. Tenía la impresión de que era algo más que un prisionero. A Stnee no le dio miedo. El invierno lo hizo. Su espalda se enderezó y contuvo el aliento entre dientes, su estómago se apretó cuando sus temores se confirmaron. Veo. Nunca antes se había sentido tan perdida, una sensación inusual y desagradable para alguien que buscaba control y estabilidad como ella. No puedo decir que yo. Ella lo interrumpió con un suspiro. No era mi intención hacerte sentir como tal. ¿Cuál era entonces tu intención al mantenerme aquí? La seguridad de Beacon está comprometida. Tu cruzada personal contra el director. No es. Puede que Atlas no lo reconozca como director, pero yo sí. Eres de Atlas. Eso puede cambiar. Fue como una bofetada para ella. Winter retrocedió y se reclinó, con los ojos agrandándose inusualmente. Weiss aún no podría lograr lo que sugirió, pero si dejaba a la familia Stnee, podría emanciparse y optar por dejar Atlas. En ese momento, realmente tendrían que hacerla prisionera para tener alguna pretensión de retenerla. La situación en Vale no es segura, intentó de nuevo, y no solo por culpa de Jaune Ark. Beacon está en mal estado, la actividad de los Grimm ha aumentado y nosotros, es decir, Ark, Aei Arnud y yo, nos preocupamos de que haya más cosas. El reino de Vale está en peligro. Razón de más para estar de vuelta con mi equipo. Weiss,
No entiendes. Evidentemente no. ¿Hubo algo más, Winter, o viniste a perder tu tiempo además del mío? Siseó Winter. Esto estaba yendo peor de lo que jamás había esperado. Había sido una mala idea, ella lo sabía. Desesperada, buscó una manera de salvar la reunión y sacar algo, cualquier cosa, que pudiera aliviar el agujero en su estómago. Sus ojos se dirigieron a uno de los otros libros que salían de debajo de la cama de Weiss, y aunque no fue tan tonta como para tomar el erotismo como punto de conversación, fue suficiente para recordarle el consejo de Ark. Ser simple. Llegar al punto. ¿Me odias, Weiss? Odiaba lo débil que sonaba la pregunta, lo frágil que la hacía parecer. Pero se ganó una expresión de asombro por parte de Weiss y el fin del vitriolo, lo cual, supuso, fue un resultado neto positivo. Invierno, ¿qué? ¿Por qué? Estás enojado conmigo, dijo. Y con razón, tal vez. Quiero saber si me odias y si he perdido alguna oportunidad de que me consideres tu hermana nuevamente. Quiero saber si nuestra relación se puede salvar, o si te he fallado tan grandiosamente. ¿Qué preferirías no volver a hablarme? Sus labios se apretaron y sus ojos se cerraron. Si ese es tu deseo, puedo. No. No, no te odio. Winter se atrevió a mirar hacia arriba. Weiss. ¿Alguna vez fui tan malo? Preguntó Weiss. ¿Alguna vez fui tan inconsciente como para pensar que cada desaire estaba dirigido a mí? ¿O es arrogancia? Ruby tuvo que aguantar esto de mi parte. Ella suspiró. La peor parte es que no puedo negarlo tan fácilmente como me gustaría. Fue Atlas quien nos hizo esto, o la vida en la mansión Schnee. Es por eso que estamos todos tan desordenados. Sabiendo que las preguntas eran retóricas, Winter guardó silencio. No, Winter, dijo finalmente Weiss. No te odio. Odio mi situación actual y eso me enoja y, lamentablemente, eres un impedimento para que mi situación mejore. Sus ojos, tan agudos, como los de su padre, se clavaron en los de Winter. Estoy enojada contigo. Enojada, molesta y frustrada. Pero no te odio y la sugerencia de que dejaría de lado 17 años de ser hermanas por esto es francamente insultante. Pido disculpas. No. No lo hagas. Estoy empezando a ver que eso es más una falla en el trato que nuestro padre nos dio que algo que hiciste intencionalmente. Los hombros de Winter se relajaron. No fueron las mejores noticias, pero fue mucho más de lo que esperaba. Lo suficiente como para que se sintiera lo suficientemente segura como para hablar. Me gustaría responder a tu pregunta anterior de forma más honesta. Weiss parecía curioso. ¿Cuál? Aquel en el que me preguntaste la razón por la que deseaba mantenerte aquí. Contrariamente al consejo de Ark, se había andado por las ramas otra vez y le había dado a Weiss las razones oficiales de relaciones públicas. Argumentos que podrían distraer o satisfacer a los medios no involucrados pero que no harían más que hacer que Weiss sintiera que nadie la tomaba en serio. No es de extrañar que le hubiera aconsejado que fuera al grano. El motivo principal es la preocupación, admitió. Sé que eres capaz, Weiss. Eres una cazadora fuerte con un historial brillante. Pero también lo fue Ozpin y también lo fueron muchos en Beacon y Vale que cayeron. Después de eso, no pude evitar preocuparme por quería mantenerte a salvo. Era un deseo egoísta, lo sé, pero no mentiré y diré que no existe. Ya no soy una niña, Winter. No. Pero sigues siendo mi hermana y te cuido. Weiss permaneció en silencio. Aunque, por una vez, parecía que no era ella la que estaba a la defensiva. Había algo en esa franqueza, decidió. Era tosco y poco elegante, pero no quitaba ni la mitad las cosas para sacarlas a la luz. Entiendo. Weiss frunció el ceño. No me gusta, pero lo entiendo. Y ese tampoco es mi acuerdo para dejarlo así. Quiero regresar a Beacon. Volveré a Beacon. Y haré todo lo posible para detenerte hasta que Beacon esté a salvo. No porque esté siguiendo órdenes del general A.I. Arnuldo de mi padre, sino porque no deseo perderte. Uf. Como quieras, hermana. Hermana. Era una cosa pequeña, pero así era como Weiss siempre la había llamado antes. Últimamente había sido invierno. El regreso a la normalidad hizo que una incipiente sonrisa apareciera en su rostro. No habían llegado todavía, pero estaba cerca. Fue un paso en la dirección correcta. Entonces debería dejarte con tu carta. ¿De dónde es? Weiss encontró su mirada con firmeza. Faro. La carta era blanca y estaba sellada con el escudo de Schnee. Padre no lo habría transmitido así que se fue. Whitley. ¿A qué juego estaba jugando ahora? No importa. Las órdenes eran que cualquier correo de Beacon a Weiss debía ser inspeccionado de antemano. Los dedos de Winter ansiaban alcanzarlo y tomarlo. Pero ella no lo hizo. Me alegra que te mantengas en contacto con tus amigos. Weiss se relajó. Sonrió cuando la tensión la abandonó. Son idiotas, pero son mis idiotas. Siento lo mismo por los distintos equipos en los que he estado. Winter se levantó y se dirigió hacia la puerta. Ignorarlo volvería en su contra, pero tenía la sensación de que valdría la pena. Te dejo con eso. Cuando llegó a la puerta, Weiss gritó. Invierno. Sí. No. Disculpe. Winter miró hacia atrás.
En respuesta a tu pregunta. Weiss estaba mirando para otro lado, abriendo su carta y mostrándole la espalda. No es demasiado tarde entre nosotros. No para superar esto. Invierno sonrió. Gracias, Weiss. Te lo agradezco. Omake, Jaune regresó a su dormitorio a tiempo para ver a Neo metiendo una rama de apio a través de los barrotes de la jaula, que Nevermore, por alguna razón, decidió mordisquear. Quizás estaba aburrido. Espera, ¿podría Grim estar aburrido? No tenían sentido. ¿Por qué actuaba como un pájaro? Observó durante unos segundos antes de descartarlo, como si la locura de Neo estuviera infectando a los Grimm. Si eso sería mejor o peor para la humanidad estaba en el aire, pero estaba demasiado cansado para afrontarlo. Se quitó la chaqueta, la arrojó sobre el respaldo de una silla y se recostó en la cama, quitándose el peso de los pies por primera vez en lo que parecieron horas. El colchón cayó a su lado mientras Neo se sentaba en el borde, sonriéndole con esa expresión suya de sé algo que tú no sabes. ¿Qué? Neo señaló al pájaro, él nunca más, se recordó a sí mismo, y luego a él. ¿Qué pasa con nosotros? Neo señaló de nuevo, luego a ella, luego a la habitación y sonrió alegremente. Luego buscó debajo de la cama y sacó una caja cuidadosamente envuelta con papel de regalo. Ella se lo presentó. No es mi cumpleaños. Más señalando al pájaro, a ella, a él y a la habitación. El pájaro es mi regalo. ¿Puedo reembolsarlo? Neo pisoteó y empujó el regalo en sus manos. Al tener la idea de que se suponía que debía abrirla, Jaune se sentó y tomó la caja, la puso en su regazo y comenzó a quitar el papel envuelto apresuradamente. Lo arrojó al lado de la cama para ocuparse de él más tarde y lo rompió, impulsado por el impaciente empujón de Neo. Es una caja, dijo. ¡Guau! Justo lo que siempre quise. Neo resopló en silencio. Está bien, solo estaba bromeando. Curioso a su pesar, abrió la caja y quitó la cinta. Se sintió ligero. Muy ligero. ¿Qué? Se abrió. Dentro había una hoja de papel del tamaño de su mano. En él, un mensaje, que leyó en voz alta. Este es tu regalo por dejarme quedarme con el pájaro. Él parpadeó. ¿Qué quieres decir con que este es el G? Y la ropa de Neo se hizo añicos a la luz del espejo. Y sus ojos se dirigieron hacia abajo. Y la caja se le escapó de las manos. Neo le tapó la boca con la mano. Sus ojos la miraron fijamente, muy abiertos, asustados e innegablemente encendidos. ¿Hay alguna manera de que esté malinterpretando esto? Susurró más allá de sus dedos. Neo consideró la pregunta y luego sonrió. Ella lo abordó un segundo después. Mientras los sonidos de gruñidos furiosos, ropa desgarrada y chirridos de resortes hacían eco en la habitación, Nevermore en la jaula inclinó su cabeza hacia un lado. //. A lo lejos, en las tierras de Grimm, Salem suspiró y miró a su vidente, lista para espiar el mayor problema del día en Remnant actualmente. Sus manos tocaron al vidente y la imagen se hizo más clara, representando la escena que Nevermore estaba presenciando. Chirrido. 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 Grieta. La madera se hizo añicos y la cama cayó a un lado. Los ocupantes no se dieron cuenta. O parar. La cabeza de Salem se inclinó lentamente hacia un lado. Salem. Cinder jadeó, irrumpió en la cámara y corrió hacia ella. Tengo noticias de Cinder. Llegó a su lado y vio lo que vio. Noticias de. La cabeza de Cinder se inclinó lentamente hacia un lado.